Hola amigos de Café con Fe, hoy continuando con el estudio de la palabra de Dios, estamos viendo el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a continuar con este estudio tan hermoso. Hoy vamos a hablar del homenaje del Oriente. Está en Mateo 2, 1, 2 que hemos hablado, que ahí lo pueden mirar en su Biblia. Cuando Jesús nació en Belén, hermano, vinieron a rendirle homenaje a unos sabios de Oriente. El nombre que se les da en original es mago, una palabra que es difícil de traducir. Heródoto tiene cierta información acerca de los magos. Dice que era en su origen una tribu de Media. Los medos eran parte del imperio de Persia. Trataron de desplazar a los persas sustituyendo su poder por el de los medos. El intento fracasó. Desde entonces los magos dejaron de tener ninguna ambición de poder o de prestigio y se convirtieron en una tribu de sacerdotes. Llegaron a ser en Persia algo parecido a lo que eran los levitas en Israel. Se convirtieron en los maestros e instructores de los reyes persas. En Persia no se podía ofrecer ningún sacrificio a menos que estuviera presente uno de los magos. Llegaron a ser hombres de santidad y de sabiduría. Estos magos eran hombres versados en filosofía, en medicina y ciencias naturales. Eran profetas e intérpretes de sueños. En tiempos posteriores, la palabra magos adquirió un significado más bajo y llegó a querer decir poco más que adivino, brujo o charlatán. Un poco hoy como los magos que sacan conejos de los sombreros y más como un entretenedor o adivino que hacen cosas, habilidades con las manos. Bueno, tal era Elimas el mago, nos dicen Hechos 13 del 6 al 8. Y Simón, conocido corrientemente como Simón Mago, en Hechos 8, 9 al 11. Pero en su mejor época los magos eran hombres buenos y santos que buscaban la verdad. En aquellos días de la antigüedad, todo el mundo, hermano, creía en la astrología. Creían que se podía predecir el futuro por las estrellas. Y creían que el destino de una persona quedaba decidido por las estrellas bajo las que nacía. No es difícil de comprender cómo surgió esa creencia. Las estrellas siguen cursos invariables, representan el orden del universo. Y entonces, si repentinamente aparecía alguna estrella brillante, si el orden invariable de los cielos se quebrantaba por algún fenómeno especial, parecía como si Dios estuviera interviniendo en su propio orden y anunciando algo muy especial. No sabemos cuál fue la brillante estrella que vieron aquellos antiguos magos. Se han hecho muchas sugerencias. Hacia el año 11 a.C., el cometa Halley estuvo visible cruzando brillantemente los cielos. Hacia el año 7 a.C., hubo una brillante conjunción de Saturno y Júpiter. En los años 5 al 2 a.C., hubo un fenómeno astronómico inusual. En esos años, el primer día del mes de egipcio, Mesori, Sirio, la estrella perro, salió helicalmente, es decir, al amanecer, mostrando un brillo extraordinario. Ahora bien, el nombre Mesori quiere decir el nacimiento de un príncipe. Y para aquellos antiguos astrólogos, tal estrella querría decir indudablemente el nacimiento de algún gran rey. No podemos decir cuál fue la estrella que vieron los magos, pero su profesión consistía en observar los cielos y algún brillo celestial les anunció la entrada de un gran rey en el mundo. Puede que nos parezca extraordinario el que aquellos hombres
iniciaran un viaje desde Oriente para encontrar un rey. Pero lo extraño es que precisamente en el tiempo en que nació Jesús, hubo en el mundo un sentimiento extraño de expectación de la venida de un rey. Hasta los historiadores romanos lo sabían. No mucho tiempo después, Suetonio podía escribir: se había extendido por todo el Oriente una vieja creencia establecida de que estaba programado para aquel tiempo que vinieran hombres de Judea a regir el mundo. Tácito nos habla de la misma creencia, de que había una firme convicción de que por este mismo tiempo el Oriente habría de tener mucho poder y gobernantes que vinieran de Judea adquirirían un imperio universal. Los judíos tenían la creencia que hacia ese tiempo, hermanos, uno de su país se convertiría en el gobernador de todo el mundo habitado. Eso nos dice Josefo. En un tiempo ligeramente posterior, encontramos a Tirídates, rey de Armenia, visitando a Nerón en Roma, acompañado con sus magos, con su magí. Encontramos a los magi en Atenas sacrificando en memoria de Platón. Eso nos dice Séneca. Y casi por el mismo tiempo en que nació Jesús, encontramos al emperador Augusto aclamado como el Salvador del mundo. Y Virgilio, el poeta latino, escribe en su cuarta égloga, que se conoce como la égloga mesiánica, acerca de los dorados días por venir. Égloga era como algo importante, ¿verdad? No tenemos ni la más mínima necesidad de pensar, hermanos. ¿Todo esto para qué? Para que la historia de la llegada de los magos a la cuna de Cristo sea precisamente una preciosa leyenda. No era una leyenda. Es exactamente la clase de cosa que podía suceder fácilmente en aquel mundo antiguo. Cuando vino Jesucristo, el mundo estaba en una ansiedad de expectación. La humanidad estaba esperando a Dios y el deseo de Dios estaba en sus corazones. Habían descubierto que no podían construir la edad de oro sin Dios. Fue a un mundo en expectativa al que vino Jesús, y cuando vino, los fines de la tierra se reunieron a su cuna. Fue la primera señal y símbolo de la conquista universal de Cristo. Hermanos, esto es bueno para que entendamos cuál es el fin y por qué llegaron los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegaron porque veían o vieron la llegada de un rey que cambiaría el mundo. Y ese rey era Jesucristo, el rey de este mundo, hermanos. El rey del universo, por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Cuídense mucho.